Hola, buenas tardes. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles lo correspondiente a la teoría celular, su historia, sus postulados y sus autores, en los que miraremos generalmente las funciones y las características de cada célula, en donde se compone todo ser vivo. También vamos a conocer todos los pensamientos de los autores que dieron forma a la teoría para que podamos nosotros entender lo que es la teoría celular. La teoría celular se encuentra establecida por 4 postulados. El primero de ellos se denomina unidad anatómica y estructural, la cual establece que todos los seres vivos están formados por células. El segundo postulado es la unidad fisiológica. Su actividad es consecuencia de la actividad de sus células. Todas las reacciones metabólicas se llevan a cabo en la célula. Tercer postulado. Las células se originan de otras células persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de unas células progenitoras o células madres. Cuarto postulado. Las células contienen la información hereditaria de los organismos de los cuales son parte, y esta información pasa de la célula progenitora a la célula hija. El responsable de toda esta información genética es el cromosoma, que se lo encuentra en el núcleo de la célula. Dentro del cromosoma encontramos una estructura llamada doble hélice o estructura en escalera. Esta es conocida como ADN. Es la responsable de contener toda la información genética necesaria. Autores. La unidad estructural y la unidad funcional fueron propuestas en el año 1839 por los científicos alemanes Teodoro y Jacob. Tercera unidad de origen fue propuesta por el científico Rudolf Virchow en 1858. Cuarto autor. Unidad genética. Cada uno contiene la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y funcionamiento de un organismo. Fue propuesto por los científicos James Watson y Francis Crick en 1953, quienes descubrieron la famosa estructura de doble hélice o escalera en espiral, lo cual, gracias a su maravilloso descubrimiento, les valió el premio Nobel de Medicina y de Fisiología. Historia de la teoría celular. Todo se remonta ya en el año de 1665, cuando el científico e inventor inglés Robert Hooke utiliza por primera vez la palabra célula, mirando en un corcho de tejidos vegetales con un microscopio que él inventó, unas pequeñas cavidades separadas por paredes, a las cuales él decidió llamar células, palabra que es proveniente del latín cellula, que significa habitación pequeña, basándose en las habitaciones diminutas que utilizaban los monjes para dormir en ese entonces. Hooke no se percató que lo que miró eran células vegetales muertas, haciendo que 150 años después se pueda catalogar a la célula como unidad básica de la materia viva. Ya en el siglo XVII, en el año de 1670, el naturalista holandés Anton van Leeuwenhoek, teniendo en ese entonces un microscopio con 250 veces más aumento, siendo así el mejor de su época e inventado por él, logra ver en una gota de agua de un lago pequeños animales y en los dientes de las personas bacterias. Cuando Leeuwenhoek describe lo que analizó en los dientes y en la gota de agua, decide darles el nombre de animálculos, pues decía que tenían forma de pequeños animales. Actualmente les conocemos como bacterias, descubriendo por primera vez organismos demasiado diminutos y pequeños que en ese entonces no existían para la humanidad. Ya en el año de 1677, un estudiante de medicina llamado Johann Hahn descubre los espermatozoides, comentándole al señor Leeuwenhoek que miró pequeños animálculos en el semen del hombre, creyendo que eran parte de la putrefacción del líquido seminal, pero Leeuwenhoek supuso que estos animálculos eran componentes del semen,
dando así una descripción más específica de lo que hoy día conocemos como espermatozoides, pues en esa época se creía que los embarazos se daban por ciertos vapores que emanaba el esperma, siendo Leeuwenhoek la primera persona en decir que los espermatozoides entraban dentro de los óvulos. Lastimosamente él no pudo observar el proceso de su idea. Ya en el año de 1824, René Dutrochet es el primero en establecer a la célula como unidad básica de la estructura, diciendo que todos los organismos están compuestos por células. Para el año de 1839, dos científicos alemanes proponen lo que conocemos hoy en día como teoría celular, siendo Matthias Schleiden un botánico que tras el estudio de muchas plantas por varios años, llega a la conclusión de que todos los tejidos vegetales están compuestos por unidades, a las cuales les llamó células, claramente basándose en los estudios de Hooke, descubriendo así a las células vegetales. Un año después, el zoólogo Theodor Schwann amplió las conclusiones del botánico Schleiden, diciendo que en el reino animal ocurría lo mismo que en el reino vegetal, descubriendo así las células animales. Tras esto comenzaron a trabajar en lo que era el comienzo de la teoría celular, dándose una discusión entre ellos, pues Schwann creía que las células eran preexistentes y Schleiden no estaba de acuerdo con esa idea, pues pensaban que las células venían de manera espontánea. Fue entonces, en el año 1858, cuando el médico alemán Rudolf Virchow intervino con sus investigaciones en citogenética, demostrando que las células vienen de otras células, concluyendo que las células surgen de células ya preexistentes. A partir de todo lo dicho, la teoría celular puede ser resumida en 4 proposiciones. Todos los seres vivos estamos compuestos por células o por la segregación de estas. Los organismos son de una célula unicelular o de varias pluricelulares. Esta es una unidad estructural de materia viva. Una sola célula es suficiente para componer un organismo. Las funciones vitales están en torno a las células, ya que es una unidad funcional para la vida. Las células son un sistema abierto, el cual intercambia energía y materia con su medio. Todo ser vivo se origina gracias a una célula. Estas no aparecen de manera espontánea, sino que nacen de células anteriores a través de la replicación. Ellas tienen el material hereditario, por lo tanto son una unidad genética, lo cual permite la transmisión de genes de generación en generación.